Escuchamos ya al director del CAES, al Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Se dispone a dar su rueda de prensa. Le escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar la información de la evolución de la epidemia en nuestro país. La evolución, como ya comentábamos el jueves pasado, va poquito a poco suavizando la tendencia descendente que veníamos observando durante las últimas semanas. De hecho, desde el viernes a hoy es cierto que continúa descendiendo, pero continúa descendiendo ya a un ritmo muy lento. No es exactamente igual en todas las comunidades, pero progresivamente, a medida que vamos teniendo incidencias más bajas, la velocidad de descenso se va suavizando en todo el territorio. Tenemos una incidencia acumulada de 142 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero sí que es cierto que hay una variabilidad importante con comunidades que están por debajo de los 50 casos por 100.000, 42 en concreto en alguna comunidad autónoma, hasta estar por encima incluso de los 400 alguna de las comunidades autónomas. Es cierto que son las dos comunidades ahora mismo, las dos ciudades que hay mayor incidencia son Ceuta y Melilla, que aunque a nivel local tienen una incidencia muy alta, su impacto en la media nacional es relativamente pequeña. En los próximos días ya podemos esperar un descenso de producirse muy lento. Es poco probable que haya comunidades que inicien incrementos ahora de forma inmediata en los próximos días. No se puede descartar, pero desde luego es poco probable que tengan incrementos importantes si los hay. Sí que es esperable que haya pequeñas ondulaciones en el proceso de descenso que podamos observar de aquí en adelante. La situación ahora mismo es una situación en la que hay una transmisión mucho más controlada que teníamos hace unas semanas, pero en la que todavía estamos con un riesgo importante de que esta transmisión vuelva de nuevo a incrementarse. Por lo tanto, las medidas que estén vigentes se deben aplicar con mucho celo, y sobre todo las medidas de protección personal se tienen que aplicar de una forma muchísimo más estricta, sobre todo en las zonas donde se vayan relajando otras medidas que puedan favorecer un incremento de las actividades económicas o sociales. En esas zonas, desde luego, hay que tener mucho cuidado con mantener el resto de las medidas con un nivel de aplicación muy alto. En cuanto a la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, seguimos poquito a poco, muy lentamente descendiendo, como ya veníamos observando en las últimas semanas. Los datos de hoy indican una ocupación del 24,3% de las camas de UCI, es decir, 1 de cada 4 pacientes aproximadamente que hay en una cama de UCI de unidades de cuidados críticos, de cuidados intensivos en nuestro país, está ocupada por un paciente por coronavirus. También es cierto que en algunas comunidades autónomas, a medida que se va reduciendo la presión en las unidades de cuidados intensivos, se van cerrando algunas camas que se habían abierto para poder dar respuesta al exceso de demanda. Esto es un proceso habitual en muchos hospitales, pero lo cierto es que si vemos el número de casos ingresados y el número de casos que se dan de alta en total en los hospitales, en principio, salvo los fines de semana, que siempre, como saben, hay una diferencia negativa, vamos teniendo cada vez más altas comparado con el número de ingresos. El número de ocupación hospitalaria general es ahora mismo por coronavirus del 7,8% y también va bajando progresivamente respecto a lo observado en los últimos días. El último dato sobre casuística que nos puede interesar es el de los fallecidos, que si ven sigue siendo un número importante. Tenemos 431 fallecidos con fecha de fallecimiento en los últimos 7 días. También es cierto que está bajando progresivamente. Este indicador, como saben, al igual que en caso de que hubiera repuntes de las UCI, son indicadores cuyo incremento se observaría con un retraso respecto al incremento de la incidencia. Como digo, seguimos teniendo un número muy importante de casos en UCI y, por lo tanto, el objetivo es seguir descendiendo en la incidencia que estamos observando actualmente, o como mínimo que no tengamos nuevos incrementos. Y eso, aunque se puedan relajar algunas medidas que favorezcan la actividad social y la actividad económica, desde luego no lo conseguiremos si no aplicamos muy bien las medidas de protección personal, distancia, higiene, uso de mascarillas cuando se tienen que utilizar, etcétera, etcétera.
Las muestras que estamos realizando, seguimos realizando un número importante a nivel español, pese al descenso importante en la incidencia que hemos tenido y por lo tanto el número de casos sospechosos o contactos estrechos a los que hay que hacerles pruebas se va reduciendo sustancialmente. Seguimos haciendo un número muy importante de muestras, con casi 1.700 muestras por 100.000 habitantes por semana. En total son 1.669, casi 1.670. Y entre estas muestras la positividad sigue bajándose. Tenemos ahora mismo un 5,6% de positividad, que es menos de lo que estábamos observando en las semanas pasadas y va descendiendo progresivamente, lo que implica que esta incidencia acumulada que estamos observando como baja, aunque estemos reduciendo el número de pruebas, realmente se está manteniendo ese nivel y no es un problema de detección. Fuera de eso, tenemos que tener mucho cuidado. Estamos observando la evolución en los países vecinos y estamos viendo que, si bien es cierto que hay países que continúan con un descenso muy importante, similar al que estamos observando en España en estas semanas, como pueden ser en Reino Unido, en Portugal, en algunos otros países, también es cierto que hay algunos países de la Unión Europea que no han descendido, sino que están incluso incrementando su transmisión. Esto se está observando, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, en Francia y en algún otro país. Tenemos algunos países más pequeños de Centro Europa que tienen incidencias muy, muy elevadas en las últimas semanas. Esto obviamente no es la evolución que nos gustaría, no es la evolución que nos viene bien a ninguno, obviamente a ellos, pero tampoco a los países que tenemos incidencias más bajas, porque esto implica que el riesgo de volver a recibir personas o a tener casos asociados que por cadenas de transmisión puedan llegar hasta nuestro país sigue existiendo. También es verdad que el ir progresivamente incrementando el nivel de vacunación, aunque sea más lento de lo que nos gustaría, porque no disponemos de todas las vacunas que nos gustaría en este momento, pero sí que es cierto que cada semana tenemos un volumen mayor de vacunas. No se cubren todavía todas las necesidades respecto a la capacidad que tiene de vacunación nuestro sistema, pero sí que es cierto que poco a poco vamos teniendo un incremento mayor en el número de dosis que se reciben cada semana, y esto obviamente hace que progresivamente vayamos a obtener una situación que en unas cuantas semanas probablemente será de una probabilidad de que si hay incrementos, estos sean mucho más lentos y obviamente tengan un impacto menor en nuestra población. En todo caso, todo esto dependerá mucho de que se mantengan los ritmos de incremento de las vacunas recibidas y podamos mantener el ritmo de vacunación.